El debate sobre el dinero, la planificación urbana y la familia en la Unión Soviética. En este video continuaremos con los debates que se dieron en medio de la construcción del socialismo real de la Unión Soviética. En este caso, nos centraremos en las discusiones en torno al dinero, la planificación urbana y la idea de familia en el seno de los bolcheviques. Para ello retomaremos el libro de Domenico Lo Zurdo sobre Stalin y su leyenda negra y a la vez revisaremos algunos elementos que aparecen en dos blogs. Uno de Charnel House, escrito por quien se hace llamar el Osario, y otro, el del economista Rolando Astarita, en su entrada Moneda en la Rusia soviética 1917-1930. Veamos un poco el contexto que relata Astarita en torno al debate del dinero. A comienzos de la Revolución de Octubre, la situación fiscal siguió agravándose después de la toma del poder. Recordemos que venimos de una Primera Guerra Mundial, la toma del poder, la crisis misma del zarismo. En medio de toda esa crisis, el desorden y la desintegración de la economía limitaban mortalmente la recaudación fiscal. La industria nacionalizada, fuera central o local, estaba en crisis y exenta de tributación. Además, en la medida en que se eliminaban las grandes rentas burguesas, desaparecía la posibilidad de gravarlas con impuestos. Por eso, el debate sobre si los impuestos debían ser indirectos o directos y progresivos se hizo cada vez más abstracto. Además, dado que el gobierno revolucionario anuló en febrero del 18 las deudas con el exterior, no había posibilidad de financiarse tomando créditos externos y en el plano interno tampoco había financiamiento. De aquí que el imprimir papel moneda fuera la única fuente importante de renta posible para el gobierno soviético. La inflación continuó en alza. Entre enero del 18 y enero del 19, el índice de precios para toda Rusia pasó de 23,5% a 164, y en enero de 1920 llegaría a 2.420. En mayo de 1918, Lenin admitía que esa situación no podía durar. Se abrió entonces una discusión en el interior del partido bolchevique sobre la moneda y la necesidad o no de estabilizar el rublo. El ala izquierda sostenía que el dinero debía ser abolido. A través de Rosentuck propuso un sistema monetario basado en una contabilidad social centralizada, articulado en tickets de trabajo y bonos de empresas estatales. Como complemento, el ala izquierda sostenía que la depreciación del rublo apuraba la desaparición de la moneda y ello era acorde con el programa socialista. El ala izquierda tampoco veía problemas en que no hubiera presupuesto, ni que fuera deficitario, con tal de que ese déficit favoreciese objetivos deseables. Sin embargo, la mayoría del partido, con Lenin a la cabeza en particular, sostuvo que la desaparición del dinero no podía llevarse a cabo con medidas coercitivas. Así, el punto de vista oficial fue defendido por Gukowski y era de corte ortodoxo. Mientras hubiera moneda en circulación, era esencial que el oro respaldara la emisión de billetes. El Narcofin, Comisariado del Pueblo para Hacienda, debía restringir gastos y ajustarlos a las entradas, aunque no había posibilidades de aplicar realmente ese programa, ni siquiera de elaborar un presupuesto basado en datos reales. En el primer Congreso de la Economía Nacional de toda Rusia, realizado en mayo del 18, Sokolnikov, expresando el punto de vista mayoritario, planteó los peligros de la excesiva emisión de moneda y dijo que no podían evitarse manteniendo fijos los precios. El Congreso, sin embargo, no tomó una resolución. En este contexto surgieron fuentes descentralizadas de emisión, por ejemplo, cooperativas y consorcios de bancos privados, bancos de menor tamaño que no habían sido estatizados, que emitieron dinero. Este movimiento fue favorecido porque hasta mediados del 18 se intentó establecer un intercambio de bienes basados en precios fijos, lo que llevó a escasez de bienes y a que se utilizaran las monedas de emisión descentralizada. Comunismo de guerra. Naturalmente, con la guerra civil y la intervención de las potencias capitalistas, la situación económica empeoró. Hubo que recurrir a más y más emisión. Desde 1919 y hasta 1924 se emitieron los sovnaks. Estos circulaban junto a los kerenki, rublos del zarismo, y diferentes valores, además de oro, plata y moneda extranjera. La moneda continuó depreciándose al punto que dejó de cumplir sus funciones elementales de medida y medio de cambio o pago. Como señala el historiador Carr, la caída del valor del rublo finalmente acabó con la buena voluntad de los vendedores para aceptar billetes casi ya sin valor en pago de sus productos, de tal modo que la moneda perdió su función de facilitar los procesos normales de comercio y cambio.
Con la gran crisis de la moneda, la imposibilidad de cobrar impuestos para financiar el presupuesto, se hizo generalizada una economía de trueque. Empujado por la necesidad de la guerra civil, el gobierno soviético introdujo más medidas para asegurar la distribución por fuera de los mecanismos monetarios. Se racionó la comida a precios fijos y se establecieron pagos en bonos en especie para los trabajadores. Debido a que muchos campesinos se negaban a vender su producción a los precios oficiales, se apeló a la requisa, esto es, a la quita compulsiva. El colapso provocado por la intervención y la contrarrevolución fue gigantesco. El centro bolchevique perdió varias regiones industriales y agrarias en manos del Ejército Blanco a finales del 18 y no las recuperó hasta 1920. La pérdida de las tierras trigueras y petroleras de Ucrania fue particularmente dañina para la quebrada economía rusa, así como las del Cáucaso Norte. Carr también observa que este colapso de la economía monetaria no formó parte de ningún plan originario de los bolcheviques. No es cierto lo que afirma Efremov, que los bolcheviques, por lo menos la mayoría de ellos, quisieran eliminar la moneda y el mercado inmediatamente después de la toma del poder. El quiebre de la economía monetaria se impuso por la vía de los hechos, aunque sí es cierto que con el paso del tiempo se hizo de la necesidad virtud y se puso de moda la teoría de que la destrucción de la moneda había sido un acto de política deliberada. Por eso, y de acuerdo con Preobrazhensky, muchos dijeron que la gran emisión de moneda era un método de expropiar a la burguesía en beneficio del Estado. En el mismo sentido, se sostuvo que la inflación llevaba a la desaparición del dinero de en la futura sociedad comunista. Otro ejemplo lo da Efremov. Durante una reunión partidaria en 1919, el comisario de finanzas, Kretinsky, dijo que su trabajo no tenía razón de existir en una sociedad socialista. El cálculo presupuestario apenas existía. Novsky también registra estas ideas. Por caso, cita a Trotsky en el segundo Congreso de la Internacional Comunista, realizado en julio de 1923. La emisión del papel moneda continúa escalando a velocidad creciente, mientras que en Rusia soviética la creciente cantidad de papel moneda y su devaluación, junto al desarrollo de la economía pública, la redistribución planificada de los productos y la creciente naturalización de los salarios emerge solo como el resultado de la declinación de las relaciones mercantiles y dinerarias, en los países capitalistas la creciente cantidad de papel moneda es un signo del caos económico creciente y del colapso inevitable, dice Trotsky. Sin embargo, años después, en la Revolución traicionada, Trotsky reconoció la imposibilidad de suprimir por decreto el dinero. El dinero, dijo, no puede ser abolido arbitrariamente, no podrían ser eliminados. El Estado y la familia tienen que agotar antes su misión histórica, perder su significado y desaparecer. La posición de Stalin queda clara en su informe, ¿sí? Del 17 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el 26 de enero de 1934, donde advierte contra las habladurías siniestras que han prosperado entre una parte de nuestros militantes, dice Stalin, según las cuales el comercio soviético sería una fase superada y el dinero debería ser rápidamente abolido. Aquellos que argumentan así, con su actitud soberbia hacia el comercio soviético, no expresan un punto de vista bolchevique, sino un punto de vista de nobles decadentes, llenos de pretensiones pero sin dinero en el bolsillo, dice el hombre de hierro. Trotsky tuvo, como vimos, una posición fluctuante, se burlaba de la rehabilitación del rublo y del retorno de los métodos burgueses de distribución, aunque luego terminó reconociendo la imposibilidad de abolir el dinero sin más. Sin embargo, continuó afirmando que en el comunismo, junto al Estado, están destinados a disolverse el dinero y toda forma de mercado. No más distinciones entre tuyo y mío, a su vez, todo eso llevaría a la disolución de la familia. Junto al imperialismo y el capitalismo, la Revolución de Octubre estaba llamada a acabar con la opresión de la mujer. Para hacer posible su participación con los mismos derechos en la vida política y social era necesario liberarla gracias al desarrollo de los servicios sociales, de la reclusión doméstica y de una división del trabajo que la humillaba y la embrutecía. En ese marco se desata el debate sobre la institución familiar y si ésta estaba destinada a disolverse. Alexandra Kollontai no tiene dudas, la familia ya no es necesaria. Mientras tanto, esta estaba en crisis por la completa libertad, espontaneidad y fluidez de las relaciones. Además de estar en declive, la familia parecía superflua. La educación de los hijos debería pasar gradualmente a manos de la sociedad. En su libro Madre y Trabajadora, Kollontai imagina una sociedad en la que una ciudadana se embaraza y la sociedad la ayuda con las tareas que antes se le destinaban únicamente a ella, a la madre. En un jardín, con flores preparadas para recibirla, unos doctores preservarían la salud de la madre y de la criatura.
Cuando el niño sea lo suficientemente fuerte, la madre puede volver a su vida normal y tomar el trabajo que sirve a la comunidad. Ella ya no necesita preocuparse por el niño. La sociedad la ayuda. Los niños crecen en el jardín, en la colonia, en la guardería y en la escuela bajo el cuidado de niñeras experimentadas. Cuando una madre quiere estar con sus hijos, solo debe decirlo, y cuando no tiene tiempo, ella sabe que estará en buenas manos. La familia, entonces, era vista como un cultivo del egoísmo, fomentando también el apego a la propiedad privada. En conclusión, la madre trabajadora socialmente consciente se alzará hasta el punto de no hacer más distinción entre tuyo y mío, y por tanto, hasta recordar que solo existen nuestros hijos, los hijos de la Rusia comunista de los trabajadores. Se trata de las ideas que van a ser duramente criticadas por el grupo dirigente bolchevique en su conjunto. En 1923, Trotsky señalaba que tal visión ignoraba la responsabilidad del padre y de la madre hacia el hijo, estimulando así el abandono del niño y por tanto agravando un flagelo que por sí estaba bastante difundido en el Moscú de aquellos años. Sin embargo, tales ideas continuaban siendo bastante populares en los círculos del partido. Contra ellas, a comienzos de los años 30, se ve obligado a enfrentarse a, a esto un estrecho colaborador de Stalin, o sea, del otro polo también se lo critica, que es Kaganovich. Su biógrafo dice, pese a adherirse completamente al principio de la liberación de la mujer, Kaganovich se enfrentó con vehemencia contra las posiciones que solicitaban la liquidación de las cocinas individuales y defendían una convivencia forzada en comunas. Sapsovich, uno de los planificadores de izquierda, había incluso propuesto suprimir todo espacio de convivencia común entre marido y mujer, a excepción de un pequeño dormitorio para la noche. A su vez, había impulsado la idea de grandes edificios con estructura de panal, albergando a 2.000 personas con todos los servicios en común, todo para estimular el espíritu comunitario y suprimir la institución de la familia burguesa. Esto que parece quizás un poco raro, recordemos que hay muchas sociedades que no tienen la misma estructura de la familia burguesa y que fue un debate que estuvo muy en boga en esos tiempos. Ahondemos un poco en estas ideas. En julio de 1929, el economista Leonid Sapsovich provocó un debate sobre el futuro del urbanismo soviético con su artículo que escribió para Economía Planificada titulado El problema de la ciudad. Sapsovich estaba convencido de que los principales centros urbanos de la Unión Soviética estaban superpoblados. Necesitaban ser reducidos a un tamaño más manejable, preservando al mismo tiempo la base industrial que proporcionaban. A su vez, consideraba que el campo se encontraba culturalmente aislado, de modo que Sapsovich propuso en su lugar una distribución uniforme de la población a intervalos regulares, de ciudades socialistas interconectadas, ciudades industriales y agrociudades. Estas estarían pobladas uniformemente con entre 30 y 50.000 habitantes cada una. La posición de Sapsovich llegó a ser llamada la visión urbanista de la reforma municipal soviética. El respetado grupo de arquitectos modernistas, los hermanos Leonid Alexander y Víctor Besnin, apoyó su propuesta. Todos veían en la propuesta de Sapsovich una forma de superar lo que Marx, Engels y Lenin habían denominado la antítesis entre la ciudad y el campo. Reducir el tamaño de las sucias, ruidosas, superpobladas megaciudades, argumentaba Sapsovich, y dispersar a la población en nuevas unidades municipales que aún pudieran mantener su productividad industrial. Estas medidas reorganizarían a la población mayoritariamente campesina de las diversas repúblicas soviéticas y le garantizarían el acceso a la cultura, la educación y las oportunidades que las ciudades más grandes pondrían a su disposición. De manera bastante ambiciosa, Sapsovich pensaba que toda la población de la Unión Soviética podría ser redistribuida en consecuencia en un periodo de 10 años o 2 planes quinquenales. Por lo tanto, escribió un libro tremendamente utópico bajo el título de La Unión Soviética en 10 años, elaborando su visión y enfatizando la viabilidad práctica del plan. Más tarde revisaría esta cifra a 15 años más modestos, pero aún extravagantes. Contra la visión de Sapsovich del camino intermedio entre la ciudad y el campo, el sociólogo Mikhail Okitovich y el renombrado arquitecto constructivista Moisés Ginsburg opondrían su idea de desurbanismo, abandonando por completo la noción de reasentamiento centralizado, avanzando en cambio su noción de una ciudad lineal. Esto llevaría a la primera división importante en la redacción de la revista Arquitectura Moderna. Por suerte, para entonces, el puesto de editor principal de la revista había pasado a Roman Kicher,
por lo que un bando no ahogó totalmente al otro. Sin embargo, Kicher se puso claramente del lado de Ginsburg y Okitovich, por lo que Sapsovich se vio obligado a promover su punto de vista desde los diversos libros que logró publicar a través de la Agencia de Planificación Central de la Unión Soviética. La disputa entre urbanistas y desurbanistas continuaría hasta 1931, cuando ambos bandos fueron dominados por la especulación utópica. En ese momento, varios arquitectos extranjeros, Le Corbusier y André Lurcat de Francia, Ernest May de Alemania, entre otros, fueron llamados para ayudar en el proceso de planificación del urbanismo soviético. La actitud de Kaganovich y de Stalin contra la idea de Kollontai sobre la reforma parental suscita la dura crítica a Trotsky, a la sazón líder de la oposición. Dice Trotsky: el culto totalmente reciente de la familia soviética no cae del cielo. Los privilegios que no se pueden legar a los hijos pierden la mitad de su valor. Ahora el derecho de dejar herencia es inseparable del de propiedad, dice Trotsky. Por ende, la recuperación de la institución de la familia, el rechazo de las comunas destinados a absolverla y disolverla, remitía a la defensa del derecho de transmisión hereditaria y el derecho de propiedad, y asumía por consiguiente un claro significado contrarrevolucionario. Y de hecho, por una coincidencia providencial, ironiza Trotsky, la solemne rehabilitación de la familia tiene lugar en el mismo momento en que retoma con honores la del dinero. La familia renace al mismo tiempo en que se afirma el rol educativo del rublo. La consagración de la propiedad privada, por decirlo en términos religiosos, el quinto mandamiento, vuelve a ponerse en vigor de manera simultánea al séptimo, sin invocación a la autoridad divina de momento. A intervenir sobre el proyecto de constitución de 1936, Stalin polemiza contra aquellos que querían prohibir la celebración de las ceremonias religiosas y privar de sus derechos electorales a los sacerdotes. De nuevo, Trotsky ve esto e interviene para denunciar este inadmisible repliegue, dice, respecto a los proyectos iniciales de liberación definitiva de la sociedad de los yugos de la superstición. El asalto del cielo ha acabado. Preocupada por su buena reputación, la burocracia ha ordenado a los jóvenes ateos de poner las armas y ponerse a leer los textos religiosos. No es sino el comienzo, dice el ex número 1 del Ejército Rojo. A Trotsky lo indignaba la idea de una reglamentación jurídica de las relaciones familiares. La auténtica familia socialista, liberada por la sociedad de los pesados y humillantes fardos cotidianos, no necesitará ninguna reglamentación, y la sola idea de leyes sobre el divorcio y el aborto no le parecerán mejores que el recuerdo de las casas de tolerancia o de los sacrificios humanos. La polémica de Trotsky atañe al problema de la organización jurídica en su conjunto, el problema del Estado. Se trata de la cuestión central hacia la que convergen todas las cuestiones particulares antes analizadas. ¿Cuándo y bajo qué modalidades comienza el proceso de extinción previsto por Marx después de la superación del capitalismo? El proletariado victorioso, afirma en El Estado y la Revolución Lenin, antes del octubre bolchevique, necesitaba únicamente un Estado en vías de extinción. Y sin embargo, poniendo en marcha una gigantesca oleada de nacionalizaciones, el nuevo poder da un impulso sin precedentes a la extensión del aparato estatal. Por lo tanto, a medida que se procede a la construcción de una nueva sociedad, Lenin se ve obligado a tomar cada vez más distancia del anarquismo primigenio que tenía, así como de otras de sus anteriores opiniones. Con esto se cierra la cápsula sobre el debate entre el pragmatismo socialista de Stalin y el idealismo de Trotsky. Como dijimos en el primer video, para entender esta discusión es necesario tener en cuenta el contexto de guerras, tanto externa como civil, y las vicisitudes que surgieron luego del octubre del 17. A su vez, trajimos, por lo menos en el primer video, la idea de traición que suele estar vinculada a casi todas las revoluciones, y más aquellas revoluciones que vienen a querer cambiar todo. Siempre aparece algún bando que denomina al otro como traidor y viceversa. ¿La visión de Trotsky era realmente posible de llevarse a cabo? Esta es una de las preguntas que quedan. ¿La propuesta stalinista era la única potable? Y más allá de este debate situado, en un mundo ideal, ¿sería deseable y posible la abolición del dinero y de las relaciones familiares? No olvidemos que incluso Platón, ¿no? Es uno de los que aboga en su momento por la abolición de las relaciones familiares. Nos vemos la próxima.